Buenas noches, Venezuela. Bienvenidos a este programa especial. Nos acompaña Jorge Rodríguez. Hola, Él es Jorge. coordinador de la Comisión para la Verificación de las Firmas. Vamos a comenzar de lleno. Una persona bastante ocupada. Sabemos que disponemos solo de 30 minutos para este programa. Queremos preguntarle enseguida, ¿por qué más de 600.000 firmas que no cumplen con la norma? Yo creo que en primer lugar la derecha venezolana tiene una compulsión a repetir eventos fraudulentos relacionados con los eventos electorales venezolanos. Ellos son herederos del descalabro del sistema electoral venezolano de los años 80, de los años 90. Más del 90% de la población venezolana dejó de creer en las elecciones en Venezuela porque era habitual, era frecuente que se instauraran fraudes gigantescos, que robaran elecciones a candidatos a la presidencia de la República, que robaran elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados. La tristemente célebre consigna de que acta mata voto la impusieron los adeptos y los copellanos en este país. La gente podía votar por uno o por otro candidato, pero ellos hacían que el acta fuera lo que constara y fuera lo que resultara determinante. También era muy frecuente, claro, las nuevas generaciones que disfrutan de un nuevo sistema electoral no pueden ni creer el hecho de que en el pasado los muertos era habitual que votaran en Venezuela. Era tan habitual que un hecho curioso es que cuando venían años de elecciones en la Cuarta República, disminuía la tasa de mortalidad en Venezuela. ¿Y por qué disminuía la tasa de mortalidad en Venezuela? Porque el Ministerio de Sanidad, en manos de adecos y de copellanos, dejaba de presentar los certificados de defunción de las personas fallecidas para que eso no sacaran a esas personas del registro electoral y poder convertirlas en un voto. Pues estos herederos de esa situación de fraude permanente a las leyes, a la Constitución y al sistema electoral venezolano, pues han mantenido esa actitud. En el año 2004, fue realmente en el año 2003, porque el proceso para tratar la oposición de activar el referendo revocatorio para el presidente Chávez se inició a finales del año 2002, a comienzos del año 2003. En el año 2003 se inició, duraron más de 540 días, eso es muy importante que la población lo sepa, el único referendo revocatorio del mandato del presidente de la República que ha habido en el mundo fue el que se hizo en Venezuela el 15 de agosto del año 2004. Es risible cuando algunas personas empiezan a hablar de referendos revocatorios en otros países que tienen un sistema electoral complejo o un sistema electoral muy vulnerable o una democracia precaria. En Venezuela es el único país que en su capítulo de los derechos políticos de la Constitución consagra en el artículo 72 la posibilidad, la opción de un referendo revocatorio. No es una obligación. No es una obligación como si lo es elegir al presidente de la República cada 6 años, o elegir alcalde, o elegir gobernadores, o elegir diputados. Eso es obligatorio, es un lapso perfectamente establecido. El referendo revocatorio es una opción, como es el referendo abrogatorio, como es el referendo consultivo, como son las enmiendas constitucionales, es decir, se activa en base a una serie de elementos. Cuando ellos empezaron este proceso, y perdóname que me extienda un poco porque se parece mucho lo que pasó en el 2004 a lo que está pasando en este momento. Cuando ellos empezaron, primero iniciaron entregando una firma que las guardó Marcel Granier en Radio Caracas Televisión. Por supuesto, el CNE en esa oportunidad desechó esas supuestas firmas que ellos habían recogido. Después, en la llamada recolección de firmas, se hizo un reglamento que tenía tantos defectos, que tenía tantas vulnerabilidades, que ellos hicieron lo que les dio la gana. Es decir, miles de muertos firmando, miles de planillas planas. Fue tal el nivel de degradación de esas firmas que ellos recogieron, que la única posibilidad de que se diera un referendo revocatorio es que el revocable, en este caso el presidente Chávez, pues dijera, bueno, aun cuando existen tantas irregularidades con esa firma, yo acepto ir al referendo revocatorio. El Consejo Nacional Electoral, después de esto, después de esta agresión a la democracia, porque lo que están haciendo ellos ahora también es agredir a la democracia, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a sus propios seguidores, porque si así están iniciando, imagínate cómo seguramente hay gente que decidió firmar, seguramente hay gente que participa en la oposición y que milita en las filas de la oposición, que bueno, que de manera inocente fue a firmar. Pero cuando ellos encochinan, como lo hicieron, todo este proceso, también están agrediendo a los militantes de la oposición que firmaron. Frente a esa situación, el CNE en el año 2007 aprueba este reglamento. Este es un reglamento que fue aprobado en el año 2007 por el Consejo Nacional Electoral
y es el reglamento que rige todos los actos relacionados con la convocatoria de referendo revocatorio. Este reglamento fue aprobado mucho antes de que el presidente Nicolás Maduro resultara electo presidente de la República. Disponible en internet incluso, todos los ciudadanos Absolutamente, y con ese acceder a él. reglamento se activaron 11 referendos revocatorios para gobernadores, para alcaldes, para diputados. El CNE, en el momento en que se activa esta solicitud, y eso es muy importante, esta es, digamos, la pre-etapa de la posibilidad de activación de un referendo. Esta es la etapa en la cual un grupo de ciudadanos, el 1% del registro electoral, es decir, 195.000 personas inscritas en el registro electoral, ese 1% autoriza a una organización con fines políticos, en este caso la llamada MUD, para que inicie el proceso de recolección de la firma. Es decir, incluso en esta etapa tan preliminar, incluso con un hecho tan sencillo, mira, 1% de la firma, nosotros recogíamos cuando toda Venezuela se levantó en contra del infame decreto de Barack Hussein Obama, nosotros recogíamos un promedio de 800.000 firmas diarias. Por eso fue que llegamos a los 11 millones de firmas en el lapso antes del 11 de abril del año 2014. 800.000 firmas diarias recogíamos nosotros con motivo del decreto. 195.000 firmas se recogen en una mañana. Claro, ¿qué hicieron ellos? Ellos tenían 30 días, no recogieron las firmas en 30 días, porque su verdadera matriz no era activar esa solicitud. Lo que ellos querían era que hubiera millones de personas y generar, que les encanta, una matriz psicológica, una matriz comunicacional, para después instaurar lo que ha venido haciendo Capriles Radonsky y Ramos Alup, instaurar la violencia en Venezuela, que es realmente su objetivo. A propósito de instaurar violencia y hablar de insatisfacciones, ¿no? Hay muchos ciudadanos que aseguran haber firmado y que aún así no aparecen en el registro ahora disponible. Ok, entonces ya voy a eso, ¿no? Ellos tenían 30 días, dicen que en 5 días recogieron, lo dijo el señor Henry Ramos Alup, están los videos que así lo señalan, que habían recogido 3 millones de firmas. Cuando yo escuché a Ramos Alup decir que habían recogido 3 millones de firmas y horas después Capriles Radonsky dice que recogieron 2.600.000 firmas y un día después Capriles Radonsky dice en un programa por Periscope, y esto es muy importante, que ellos recogieron 2.600.000 firmas, pero que habían entregado en el Consejo Nacional Electoral 1.850.000 firmas, y dice esta perla, dice esta barbaridad, que desecharon 800.000 firmas porque no habían sido debidamente auditadas, ¿no? Es decir, por reducción al absurdo, si ellos entregaron 1.850.000, realmente entregaron supuestamente 1.900.000 firmas, y las validaron, las auditaron. Capriles hasta mostró unos videos de una sala que tenían, que ellos llamaban la sala de cómputo, y ahora queda claro que es la sala del fraude, porque allí ellos hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Ellos chequearon los números de cédula de identidad, chequearon la condición de votante de la persona que estaba allí, etcétera, etcétera. Hecho esto, entregan eso al Consejo Nacional Electoral. Después hay otro indicio de situación rara, irregular, porque ponen una persona de muy dudosa moralidad, el señor Juan Carlos Caldera, que incluso había sido expulsado, supuestamente, de Primera Justicia por unos hechos de corrupción que quedaron palpablemente verificados en el año 2012. Y ahí nosotros empezamos a pensar, bueno, es evidente que aquí hay un gran montaje de algunos de elementos fraudulentos, porque si ponen al señor Caldera a cuidar eso que ellos entregaron en el Consejo Nacional Electoral, algo muy oscuro hay en esa situación. Es muy importante que los criterios de verificación de la firma forman parte de este reglamento. Ese criterio incluía, 1, que la persona esté o no inscrita en el registro electoral, eso es elemental. Así lo dice la Constitución, debe estar inscrito en el registro electoral, es decir, debe ser mayor de 18 años, debe tener una cédula de identidad, debe estar vivo, perdóname el sarcasmo trágico, porque, bueno, aquí vamos a mostrar que entregaron 10.454 personas fallecidas firmando, debe estar vivo, y además de eso, debe contar con una cédula de identidad laminada. Esos son los requisitos para estar inscrito en el registro electoral. Ese es el primer requisito. El segundo requisito que estableció el Consejo Nacional Electoral, debe tener el nombre, el apellido, la cédula de identidad, la huella dactilar y la firma de la persona. Cualquier criterio de esos
era criterio suficiente para excluir la firma para la siguiente etapa de revisión. Y aquí es muy importante que la población sepa, porque ya están empezando a mentir nuevamente, que el CNE hizo esto, que el CNE hizo esto otro. Falso. Los testigos, yo tengo en mi poder todas las actas de todos los días de la verificación de la firma, donde participaron los testigos de la oposición venezolana y firmaron todas las actas donde se señala que hay firmas, 605.315 firmas defectuosas, fraudulentas. Nos hemos encontrado al principio, la primera vez que encontramos personas fallecidas firmando, eran, recuerdo yo, 32 personas firmando. Y a mí me pareció escandaloso. Me pareció escandaloso que, aunque sea una persona, que ellos supuestamente verificaron, supuestamente auditaron, y cuando después nos dicen, no, mira, nos dicen nuestros testigos, ahí siempre hubo un testigo nuestro en cada mesa, en cada máquina computadora, y un testigo de ellos. Y todas las actas están firmadas por el señor Roberto Picón, por el señor José Luis Cartaya. ¿Ellos estuvieron de acuerdo con la exclusión de estas 600.000 firmas? Porque está establecido en un reglamento. De hecho, la tarde antes de que se empiece la digitalización, que es la transcripción de toda la cédula de identidad, y la digitación, que es el escaneo de todas las planillas, la tarde antes se da una reunión entre el Consejo Nacional Electoral, los testigos de la MUD, los testigos de las Fuerzas de la Patria, porque participaron todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico, y se señalan cuáles serán los criterios. Ellos lo aceptan, la firman y lo certifican. Ahorita están mintiendo que fue el Consejo Nacional Electoral. No. Son responsables, son corresponsables de este proceso de verificación los testigos de la oposición. Está la firma de Roberto Picón, que es el responsable de ello, está la firma de Cartaya y está la firma del inefable Juan Carlos Caldera. Es un juego que se ha repetido, ¿no? El hacer una cosa y decir otra. Sí, porque ellos creen que como ellos cuentan con un poderoso instrumento comunicacional y un poderoso instrumento para la mentira, entonces ellos creen que van a poder engañar a la población venezolana de forma permanente. Por eso es que Capriles se fue hoy del país. Quiero informarle eso al país, a Venezuela. Hoy está viajando seguramente para tratar de instaurar su matriz de mentiras. Está viajando para Perú, para Uruguay, para Buenos Aires, para Brasil. Qué casualidad que va para... A propósito del señor Capriles, él dice que la oposición, que no existe una razón ni legal ni técnica para que el referéndum no se haga este año. El PSUV, por supuesto, dice que este año no va el referéndum. Mira, no, ni siquiera es el PSUV, es los criterios, porque perdóname que me exprese de esa manera, no quiero ser en modo alguno agresivo ni nada de eso, pero a veces hay una actitud muy infantil en estos sectores de la oposición, esta dirigencia de la oposición venezolana, porque Capriles mismo declaró, cualquiera puede buscar esa declaración. Capriles dijo en febrero, se nos está pasando el tiempo para que podamos convocar un referendo revocatorio en el año 2016. Súmate publica un tuit, que entiendo ellos ya retiraron, pero nosotros tenemos la copia del tuit, donde dice que son 243 días desde que se activa la recolección de firmas hasta que se convoca el referendo revocatorio. Es un asunto muy serio y es mucho más serio cuando ellos están haciendo esto que están haciendo, ¿entiendes? Es una cosa donde después viene un proceso, si ellos lograran activar este evento, y ya te voy a conversar un poco de qué es lo que viene. Si ellos lo lograran, entonces viene un proceso donde el CNE convoca la recolección de firmas, tiene que preparar unas máquinas captahuellas, es decir, hay una cantidad de eventos técnicos que llevan a que si ocurriera, en mi opinión, en el supuesto negado de que si eso ocurriera, la recolección de firmas sería entre los meses de octubre y noviembre, e inevitablemente si se logra... Claro, porque esa es el verdadero requisito. Aquí lo que se estaba aprobando era una autorización a una organización con fines políticos, en este caso la MUD. Un grupo de ciudadanos autorizan a la MUD a que inicie el proceso de recolección de firmas ante el Consejo Nacional Electoral. Y si eso es así, obligatoriamente organizar un referendo revocatorio del mandato sería entre los meses de febrero, marzo o abril. Pero fíjate, en esta primera etapa, que es una etapa tan sencilla, mira con lo que nos hemos encontrado. Estos son los números de cédula de identidad de los más de 11.000, casi 11.000 personas fallecidas que pusieron ellos a firmar. Hemos encontrado cosas tan brutales. A propósito de estos números, vamos a repasar lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que ha habido en este proceso.
Una vez finalizada la digitalización y verificación de firmas, el Consejo Nacional Electoral anunció al país las irregularidades encontradas durante el proceso. Que 605.727 registros no cumplieron con los criterios establecidos en la norma, presentando irregularidades en el contenido de las planillas e irregularidades en contra del registro electoral. 307.747 registros no cumplieron con uno o más de un criterio del procedimiento de validación establecido. Asimismo, Lucena informó la cantidad de fallecidos y menores de edad, entre otros, que aparecen en el listado de firmas recolectadas. 10.995 fallecidos, 9.333 que no están en el archivo de celulados, lo que significa que son números de cédulas inexistentes. 3.003 menores de 18 años. La presidenta del Poder Electoral anunció que el proceso de validación de firmas se realizará entre el 20 y el 24 de junio y advirtió que cualquier hecho violento será motivo para la suspensión del proceso. Cualquier hecho violento será motivo para la suspensión de este proceso. A propósito de esto, ya que estamos conversando con Jorge Rodríguez, hoy revisando las redes sociales, revisaba el tuit de la dirigente política María Corina Machado, una de las voces más radicales dentro de la oposición venezolana, ¿sí? Ella tiene una imagen donde dice, referéndum en el 2016 o te haremos renunciar. Evidentemente es un mensaje dirigido al presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora, a mí me gustaría preguntar, aprovechar el análisis político, ¿cómo se hace renunciar a un presidente? ¿A fuerza de qué hechos? ¿Cómo lograr? Esa es la verdadera intención. Hay una frase que a mí me gusta mucho de José Martí, que dice que en política lo importante es lo que no se dice, lo que no se ve, pero la derecha venezolana, la dirigencia de la derecha venezolana, expresa tantos niveles de desesperación que de forma flagrante dicen, bueno, que ellos sí están por la vía de la violencia, por la vía del derrocamiento violento o inconstitucional del presidente Nicolás Maduro. Lo dijo el presidente de la Asamblea, lo dijo Henry Ramos Alú en su discurso inaugural como presidente de la Asamblea. Dijo, vamos a derrocar a Maduro o en febrero, o en marzo, o en abril, o en mayo, o en junio. Ya se le acabó el lapso, ya perimió, como dijo el mismo Ramos Alú, hablando como abogado, por cierto, según el doctor Escarra, lo vio hoy en una entrevista con el doctor José Vicente Rangel, muy malo, como abogado muy malo, Ramos Alú. Apoyo sin duda lo que dice el doctor Germán Escarra. Ellos dijeron que iban a derrocar al presidente Maduro. La señora María Machado es una señora muy violenta, con niveles de violencia que llegan a una situación a veces sociopática. El señor Torrealba dijo en días pasados, dijo que o dialogábamos o nos matábamos. Nosotros decimos o dialogamos o dialogamos. Nosotros en modo alguno desearíamos, ni en modo alguno vamos a promover una situación de que en algún momento los venezolanos nos matemos, venezolanos contra venezolanos, pero realmente lo que queda en evidencia, lo que se concluye de esta primerísima etapa de este proceso, una es la intención fraudulenta que persiste en la dirigencia de la derecha venezolana. A veces rayan en la burla, porque si ponen a firmar un señor de 138 años de edad... Que cree en el proceso, que cree en la paz como una salida, claro, una alternativa democrática. Por supuesto, pero ellos hacen cosas como que ponen un señor, o sea, se burlan del Consejo Nacional Electoral, se burlan de la Constitución, ponen un señor de 138 años a firmar, 10.945 fallecidos firmaron. Cuando se consideran no válidas 605.705 firmas, es porque son firmas que tienen algún tipo de evento o fraudulento o defectuoso. Y muy curiosamente, y eso es una confesión de parte, Capriles Radonsky, Caldera, Cartaya, Torrealba y Ramos Alú dijeron que esas firmas habían sido debidamente verificadas. Mire, yo tengo una cosa aquí, porque además, eso es muy importante, estamos en esta etapa en que ya el registro es completamente público. Las firmas, 1.300.000 firmas que pasarían a la siguiente etapa de verificación de la huella, más las firmas que fueron rechazadas, es un evento público. Nosotros estamos, además de la página del CNE, es muy sencillo. Usted se mete en la página del CNE,
hay un recuadro en el extremo superior derecho donde está el registro electoral y debajo del registro electoral está verifíquese si usted firmó. Nosotros estamos invitando a todo el mundo. Ya mañana vamos a tener una página especialmente para que se chequeen los que están en ese número de 1.300.000, porque tenemos la sospecha, si hay tal nivel, 31% de firmas defectuosas en esta primera etapa de evaluación por el Consejo Nacional Electoral, ahorita es muy importante que cada uno se verifique, porque probablemente nosotros tenemos casi la certeza de que vaciaron nóminas de corporaciones, de bancos, de instituciones para tratar de inflar. Ya lo hicieron en el 2004, ¿por qué no lo van a volver a hacer aquí? Hicieron algo que yo me atrevo a catalogar de salvaje. Mira, 1.335 personas sentenciadas por delitos graves aparecen firmando. Tú sabes que una persona con sentencia firme por un delito está inhabilitado políticamente. Entonces, usted va a la página web del Consejo Nacional Electoral, coloca el número de cédula, su número de cédula. En este caso, nosotros colocamos el número de cédula de una persona que había sido inhabilitado, un inhabilitado político. No quiero que se vea el nombre. Es este número de cédula. Y lo que le aparece en la pantalla es el número de cédula ingresado no corresponde a un elector. No corresponde a un elector, ¿por qué? Porque está inhabilitado políticamente. ¿Y por qué está inhabilitado políticamente? Porque cometió un delito de tráfico de drogas esta persona. El caso de esta cédula. La cédula usted la coloca en la página porque es público. Cualquiera puede chequear o chequear a cualquier grupo de personas de las que conozca la cédula de identidad. Nosotros también quisiéramos, pública lo vamos a hacer, porque mucha gente nos ha escrito por Twitter diciendo, mira, yo quiero saber si mi familiar fallecido está en esa lista. Porque claro, porque la gente, bueno, porque son sus deudos, son sus seres queridos. Me ha llamado gente de todo el país, me ha escrito gente de todo el país preguntando porque quieren, bueno, mantener la memoria de su ser querido fallecido. ¿Cómo van a burlarse del dolor de las personas utilizando fallecidos para firmar? En este caso, volviendo al tema, usted coloca la cédula y esta persona dice que el número de cédula de identidad no cumplió con los criterios de validación. Delito, robo agravado. Tenemos otro caso. Este caso es brutal, mira. Una persona coloca el número de cédula y dice el número de cédula ingresado no corresponde a un elector. Cuando vamos, era una persona que estaba presa, sentenciado por secuestro y extorsión, pero ya falleció. Es decir, que además de que había sido inhabilitado políticamente, también resulta que entra dentro del criterio de las personas fallecidas. Usted se vino muy bien preparado. Vamos a compartir estas cifras ya para ir redondeando y... Sí, bueno, de las cosas más grandes que podemos afirmar, 605.705 firmas. Hay algo que es muy curioso, que fueron rechazadas, pero Capriles dice, y el inefable Juan Carlos Caldera dice que el CNE rebanó firmas. El CNE no rebanó las firmas de nadie. Y usted, señor Caldera, yo tengo su firma, la tengo en todas las actas de cada día de digitalización y de digitación. Es decir, que si el CNE, en el supuesto negado de que el CNE haya hecho eso que usted dice, es decir, desechar firmas, rebanar firmas, como usted dice, usted es cómplice de ese evento porque usted firmó absolutamente todas las actas. Mañana las voy a mostrar porque forma parte de la documentación que vamos a entregar. Sí, es de la que vamos a entregar en el Tribunal Supremo de Justicia mañana, porque mañana inicia la primera parte, digamos, de el accionar jurídico de este comité de verificación. Nosotros queremos que todo el evento sea evaluado por el Consejo Nacional, por el Tribunal Supremo de Justicia, porque es un evento solo, es decir, la recolección de firmas es un solo evento. Pero hay una cosa curiosa, que tiene que responder Capriles, que tiene que responder Caldera. Acuérdate que Capriles dijo que habían desechado 800.000 firmas. Lo dijo, ¿no? De la oposición, de 7 diputados que hay en Capital, no firmaron 4. El 57% no firmó. Lara, de 7 diputados, aparecen no firmantes. No que el Consejo Nacional Electoral desechó la firma por un defecto de huella, o por un defecto de número, o por un defecto de firma. No, aparecen como que no firmaron. Los 7 diputados de la derecha del Estado Lara. Si la firma del elector fue desechada por un error aparece, de formato, aparece si usted no cumplió uno o más criterios. Eso aparece así cuando tú lo colocas en el registro electoral. Pero si tú no firmaste, o si Capriles votó tu firma, dos eventos que son hipótesis que les corresponde responder a ellos. Los dos eventos son muy graves. Imagínate tú, Richard Blanco no firmó. Carlos Ocariz aparece no firmando.
Stalin González sí aparece firmando. La mayoría de los diputados de Capital aparecen no firmando. Carlos Berrizbeitia aparece no firmando. O firmaron y sus firmas fueron extraviadas. Y Capriles, en razón de las tremendas rencillas internas que tiene, decidió desechar esa firma. La señora Lilian Tintori aparece no firmando. O firmó y Capriles le votó la firma, o sencillamente no está de acuerdo con esta activación que está haciendo Capriles, porque realmente lo que está ocurriendo es, como dice el poema de Borges, ya sacaron los largos cuchillos los sectores de la derecha venezolana en la alta madrugada de la vida política que tienen ellos, y con esos largos cuchillos se están cayendo, pero a cuchillada limpia, Capriles, con Ramos, con Torrealba, con Leopoldo López y con María Machado. Son 5 precandidatos que se están dando hasta por el tobo. El mismo Capriles decía de Torrealba, le decía que era un flojo, que lo que hacía era hablar por los medios de comunicación. Torrealba le dijo que no iba a discutir con Capriles. Realmente la razón por la cual Capriles puso, la palabra creo que no es adecuada, pero por la cual puso ese error que cometió, este grave error que cometió, es por la desesperación, porque él sintió que estaba siendo desplazado del panorama político de la derecha venezolana. Entonces levanta y trata además de levantarlo a través de la violencia, porque por la vía legal, técnica, electoral, es completamente imposible que haya un referendo este año. Una última pregunta. Ese proceso que ustedes iniciarán mañana ante el TCJ, ¿podría detener la solicitud de referéndum? ¿Podría postergar que haya una sentencia que diga no hay referéndum? Sí, nosotros vamos a solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia evalúe estos graves hechos. Imagínate tú, si uno se equivoca en una firma para un cheque o lo hace de forma intencionada, como ocurrió en esta oportunidad, está cometiendo un delito. Aquí hay 605.000 delitos flagrantes, errores flagrantes, y algunos son demasiado obvios: fallecidos firmando, menores de edad firmando, sentenciados por delitos graves. No hay confianza como para que avance el proceso. Podría ser bueno, esa es una de las razones por las que vamos a ir, y después caben demandas legales y jurídicas de tipo penal, porque si una persona ve que un familiar fallecido se utilizó el nombre y la firma de ese familiar para incorporarlo en este grupo de firmas, pues esa persona puede recurrir. A partir de mañana, en la página del Consejo Nacional Electoral, usted revísese, bueno, mejor dicho, eso ya está activo desde que el Consejo Nacional lo publicó el día jueves. Usted revísese, si está, a partir de mañana puede imprimir una planilla, y con llenar esa planilla y presentarla en la oficina del Consejo Nacional Electoral de su ciudad y de su estado, pues ya de inmediato logra que su firma sea retirada. Eso es un proceso, en este proceso público nosotros vamos a estar muy atentos de esta etapa, de que la gente pueda retirar la firma si le fue usurpada la identidad. Como autoridad del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que de acuerdo al análisis político que uno puede hacer, la oposición parece no creer en el sistema electoral, democrático, pacífico, ¿hay algún plan para garantizar la seguridad nacional? Sí, es muy importante eso que tú estás diciendo. Ellos solamente reconocen las elecciones en las que resultan triunfador. En la reciente elección parlamentaria ellos no hicieron una campaña electoral, hicieron una campaña de guerra. Se aprovecharon de una situación de angustia de la población venezolana, producto de la crisis económica, producto de la guerra económica, del desabastecimiento en todas sus formas, el inducido o no, para generar tal nivel de angustia en la población que les permitiera obtener algún tipo de beneficio político electoral. Ahorita están haciendo lo mismo. Ellos no creen en el CNE, ellos insultan a la rectora del CNE cada vez que quieren. Pero en esta oportunidad hay un reglamento, y ese reglamento tiene que respetarse, y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, para que se respete la Constitución, las leyes y este reglamento. Gracias por venir. Feliz noche entonces, Venezuela, feliz domingo, y bueno, ya se viene una semana llena de trabajo, esperemos. Feliz semana para todos.